¿Y si te dijera que el cielo te está hablando, pero tú no lo escuchas porque hay demasiado ruido a tu alrededor? ¿Y si te revelara que las respuestas por las que llevas años orando solo llegarán cuando aprendas a quedarte en silencio? Hay un poder escondido en el silencio que el mundo ha olvidado, un poder que no se ve, que no se grita, que no se presume, pero es ahí, en ese espacio invisible entre tus pensamientos y tu respiración, donde Dios prepara las mayores revelaciones. Este mensaje no es para los que buscan ruido, emoción y espectáculo. Es para ti, que has sentido que el alma te pesa y que ya no sabes qué más decirle a Dios. Es para ti, que estás cansado de palabras vacías y necesitas volver a escuchar al Espíritu Santo con claridad. Hoy vas a descubrir que el silencio no es ausencia de Dios, es su lenguaje más profundo. Y si alguna vez sentiste que tu mejor oración fue una lágrima callada, si alguna vez entendiste más a Dios en una noche de soledad que en 100 sermones, este mensaje va directo a tu alma. Comenta esta frase para declarar tu apertura espiritual. En el silencio Dios me habla. Y si sabes que necesitas aprender a escuchar de verdad, dale me gusta a este video como acto de humildad. En los próximos minutos voy a contarte una historia que podría cambiar tu manera de orar, de escuchar y de vivir. Voy a comenzar con la historia. 2. Haz la intro otra vez y presenta la historia. No digas este mensaje, habla de la historia. Sin dar detalles de la misma, haz que el oyente sienta ansias por escucharla. ¿Te has dado cuenta de que cada vez que más necesitas respuestas, el cielo guarda silencio? ¿Has notado que cuando el dolor aprieta, cuando la angustia te ahoga, cuando ya no sabes qué más orar, lo único que escuchas es un silencio profundo que parece burlarse de tu fe? Pero, ¿y si ese silencio no fuera castigo? ¿Y si fuera el lenguaje más puro y directo con el que Dios te habla? ¿Y si lo que estás interpretando como ausencia es en realidad presencia disfrazada de silencio? Lo que vas a escuchar ahora no es una historia más. Es una experiencia que podría cambiar tu forma de entender la voz de Dios. Una historia que le dará sentido a tus noches mudas, a tus oraciones sin respuesta y a esos días en los que te preguntas si el cielo aún te escucha. Porque hay silencios que duelen, pero también hay silencios que salvan. Y lo que ocurrió con la persona que estás a punto de conocer podría ser la respuesta que estabas esperando sin saberlo. Comenta esta frase si estás listo para oír sin ruido. Estoy dispuesto a escuchar a Dios en el silencio. Voy a comenzar con la historia. Se llamaba Martín Suárez. Tenía 48 años. Y hasta hace unos años atrás nadie lo habría imaginado pasando un solo día en silencio. Martín hablaba mucho. Tenía amigos por todas partes, conocidos en cada rincón de su ciudad. Su celular no dejaba de sonar. Siempre tenía un proyecto entre manos, una idea nueva, un plan brillante que lo mantenía emocionado. Era simpático, encantador incluso, pero por dentro estaba cansado, roto, perdido, a pesar de su vida social agitada, de su presencia en cada reunión, en cada evento, en cada oportunidad que le abría puertas entre la gente. Martín sentía que algo no iba bien. Lo que tocaba se deshacía. Los negocios se cerraban sin razón. Las promesas de sus amigos se quedaban en el aire. Y lo más doloroso, cuando oraba, sentía que hablaba solo. Él amaba a Dios, o al menos eso creía. Oraba todos los días, pero hablaba tanto, pedía tanto, pensaba tanto, planeaba tanto, que nunca se detenía a escuchar. Siempre hablaba de sus proyectos en voz alta, contaba sus ideas antes de desarrollarlas, compartía sus pensamientos antes de discernirlos, y curiosamente todo lo que compartía con entusiasmo terminaba marchitándose. ¿Por qué nada me sale bien?, se decía. ¿Por qué siento que oro y oro, pero nadie me escucha allá arriba?
Y entonces ocurrió. Una de esas pequeñas cosas que a simple vista parecen absurdas, pero que el alma jamás olvida. Martín estaba caminando por una avenida bulliciosa. Tenía auriculares puestos. Iba hablando por teléfono mientras pensaba en un nuevo proyecto que, según él, por fin iba a cambiar su suerte. En ese momento, un autobús pasó justo a su lado, rápido, como todos. Pero él, en ese instante, dejó de hablar. Por alguna razón, se quedó en silencio unos segundos, y fue ahí cuando la vio. En la ventana del autobús, del otro lado del vidrio, una niña pequeña le sostenía la mirada y, con un gesto firme, se llevó un dedo a los labios. Silencio. Fue apenas un segundo. El bus siguió su camino. Ella desapareció, pero la imagen se le quedó clavada en el alma. No hubo voz del cielo, no hubo ángeles, no hubo sueños, no hubo nada más que eso. Una niña, un dedo en los labios y una mirada directa al alma. Martín no supo por qué, pero esa noche no pudo dormir. Esa niña lo había desarmado, y no podía dejar de preguntarse, ¿qué fue eso? ¿Por qué siento que Dios me está hablando sin decirme una palabra? Y entonces, por primera vez en años, se atrevió a quedarse callado. Al principio fue brutal. Pasó horas sin saber qué hacer. No enviaba mensajes, no hablaba en reuniones. Respondía solo con lo justo y necesario. Evitaba hablar de sus ideas, de sus planes, de sus problemas. Se encontró cara a cara con el silencio, y el silencio, como todos los entrenadores, fue despiadado al comienzo. Lo primero que ocurrió fue lo contrario a lo que esperaba. Todo empezó a salir mal. Un socio lo acusó falsamente de haberle mentido. Se corrieron rumores sobre su extraña actitud. La gente empezó a alejarse. Sus conocidos comenzaron a decir que estaba raro, que se había vuelto un místico, un antisocial, un loco. Incluso fue denunciado por faltarle el respeto a una autoridad municipal en una reunión donde no había dicho una sola palabra. Lo citaron ante un tribunal. Estaba en riesgo su libertad, y aún así no rompió el silencio. En cada momento de injusticia, Martín se mantenía quieto, calmado. Solo hablaba lo necesario. Una frase, una palabra, un gesto, nada más. Había comprendido que cuando uno habla menos, escucha más, y cuando se calla lo superficial, el alma empieza a oír lo profundo. Llegó el día de su comparecencia oficial. Estaba ante altos funcionarios, una sala tensa, acusaciones graves. Todo apuntaba a que ese día sería marcado como su caída final, pero él estaba en paz. No porque fuera inocente solamente, sino porque había entendido algo que el mundo entero ignora, que el silencio bien llevado no es debilidad, es sabiduría en formación. Cuando se le pidió hablar, solo dijo una frase: «No tengo mucho que decir, Dios conoce mi corazón, y los hechos hablarán por mí». La sala se quedó helada. Nadie esperaba esa respuesta. Nadie esperaba que un hombre tan popular, tan hablador en otros tiempos, pudiera esconder una montaña de poder espiritual detrás de apenas una frase. Y ese fue el día en que todo cambió. Uno de los presentes en esa audiencia era un ministro influyente. Impresionado por la templanza, por la dignidad, por el dominio de sí mismo, decidió hablar con él en privado. Le hizo preguntas. Lo escuchó. Le pidió que lo asesorara en ciertos temas. Martín lo hizo sin prisas, sin venderse, sin hablar de más. Solo respondió con lo justo, y esa fue la puerta. La puerta que Dios abrió en su tiempo perfecto, la puerta que nadie más pudo abrirle mientras él hablaba de más. La puerta que solo se abrió cuando él dejó de forzarla. Poco a poco, Martín fue escalando posiciones, fue reconocido, fue admirado, fue solicitado por líderes, por empresarios, por pensadores, pero no por su simpatía, no por su carisma, no por sus discursos, sino por su sabiduría. Una sabiduría que nació en el silencio, en la soledad,
en la renuncia a la necesidad de explicar, convencer, impresionar. Con el tiempo, se convirtió en uno de los hombres más influyentes de su país. Era consultado por presidentes. Sus palabras eran pocas, pero cada una de ellas valía oro. Y quienes lo conocían antes, los que lo escuchaban hablar sin parar, no podían creer que el mismo hombre que tanto hablaba había descubierto su verdadera voz justo cuando decidió callarse. Él nunca volvió a ver a aquella niña en la ventana, pero la recordaba cada día. Era como si Dios le hubiera mostrado por un instante lo que necesitaba hacer para cambiar su vida para siempre. Callar, escuchar, esperar. Y así lo hizo. Y así fue levantado. No como los que gritan, sino como los que entienden que el cielo no responde al volumen, sino a la reverencia. Lo que acabas de oír no es una casualidad ni una anécdota curiosa. Lo que le pasó a Martín Suárez, esa transformación radical que ocurrió a raíz de un simple gesto de silencio, es exactamente el tipo de obra que Dios realiza cuando decide preparar a uno de sus escogidos para un llamado más alto. Y aunque no lo parezca, lo que Dios hizo en su vida tiene mucho que ver contigo, con lo que estás sintiendo y con lo que llevas tiempo sin entender. Porque lo que a Martín lo destruyó por dentro durante años no fue su falta de fe, no fue su pecado, no fue su pasado, fue el ruido constante de una vida llena de palabras, de planes, de conversaciones innecesarias, un alma atrapada en el hábito de hablar sin pausa y oír sin escuchar. Un corazón noble, pero saturado de voces humanas que no le dejaban oír la única voz que importa. ¿Y tú? ¿No te pasa igual? ¿No te has dado cuenta de que mientras más hablas de tus ideas, más rápido se estropean? Que cuando compartes con los demás tus planes, como si fueran globos en el aire, alguien siempre llega a pincharlos? Que cuando más te expones, más vulnerable quedas. Martín no entendía por qué cada oración que hacía parecía rebotar en el techo, hasta que se dio cuenta de que oraba con el mismo tono que hablaba con los demás. No escuchaba, no callaba, no esperaba. Y eso, querido oyente, es exactamente lo que nos pasa a muchos. Confundimos la fe con la verborrea. Pensamos que orar es hablar mucho, que buscar a Dios es llenar de palabras una habitación, y no entendemos que el Espíritu Santo no siempre se manifiesta en medio del bullicio, sino en medio del silencio. ¿Te acuerdas de Elías? Cuando estaba huyendo, quebrado, deprimido, el Señor lo llevó al monte, y dice la Escritura en 1 Reyes 19, 11, 12, que hubo un gran viento, un terremoto y un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos, hasta que finalmente vino un silbo apacible y delicado. Ahí estaba Dios, en el silencio, en lo imperceptible, en lo que no hace ruido. Y eso fue lo que Martín entendió el día que esa niña en el autobús le hizo el gesto de silencio. Fue como si el cielo le hubiera dicho: ya te escuché, ahora cállate y escucha tú. Y fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar. Pero no fue un cambio fácil, no fue un proceso dulce, fue un camino de pérdida, de rechazo, de soledad. Porque cuando decides guardar silencio en un mundo que vive gritando, te vuelves sospechoso. Cuando dejas de hablar, la gente empieza a inventar lo que tú no dices. Cuando te haces selectivo con tus palabras, algunos creen que te volviste orgulloso. Cuando ya no compartes tus planes con cualquiera, muchos se alejan porque ya no pueden controlarte. Martín lo vivió. Y si tú estás entrando en ese proceso, lo vas a vivir también. Pero no te preocupes, ese silencio no es muerte, es siembra, es madurez, es santificación. Dios está limpiando tus palabras, está purificando tu manera de comunicarte. Te está enseñando que no necesitas explicar tanto, no necesitas defenderte tanto, no necesitas demostrar nada a nadie. Porque cuando callas en lo humano, oír en lo divino se vuelve inevitable. ¿Sabes qué pasó con Martín
cuando decidió no responder ante las acusaciones. Dios lo respaldó, no con un milagro escandaloso, no con rayos ni fuego, con una palabra sencilla, dicha en el momento exacto. Una sola frase inspirada por el Espíritu valió más que 1000 argumentos. Y esa frase lo libró de la cárcel, lo limpió delante de todos y le abrió la puerta que por años había intentado forzar con su propia voz. Y aquí hay una clave para ti. No todo lo que se estropea en tu vida es obra del enemigo. A veces es consecuencia de haber hablado demasiado antes de tiempo, porque hay proyectos que mueren al ser expuestos. Hay ideas que se contaminan al ser compartidas con quien no tiene tu visión. Hay sueños que se desgastan cuando los explicas a quien no tiene fe para entenderlos, y tú lo sabes. Por eso hoy Dios te está mostrando algo. Si tú estás orando pero sientes que no hay respuesta, si sientes que las puertas no se abren, que los planes no prosperan, que cada palabra tuya se vuelve un eco sin sentido, tal vez lo que Dios quiere no es que hables más, es que hables menos, que aprendas a orar sin repetir, a pedir sin insistir con ansiedad, a declarar sin querer controlar y sobre todo a esperar en silencio. Salmo 62:1 lo dice con claridad. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. ¿Lo ves? El alma tiene que callar, no el cuerpo, no la boca, el alma, porque el alma habla sola, se queja, se angustia, se desespera, pero cuando decides callarla, silenciarla, calmarla, es ahí cuando Dios puede entrar, es ahí cuando su voz resuena. Y eso fue lo que vivió Martín. El hombre más hablador que muchos conocieron se convirtió en uno de los más sabios del país. No porque aprendió a hablar mejor, sino porque aprendió a hablar solo cuando Dios le daba permiso. Y ahora te pregunto con el corazón en la mano, ¿estás dispuesto a callar para que Dios hable? ¿Estás dispuesto a guardar silencio para que tu alma escuche? ¿Estás listo para que tu oración deje de ser monólogo y se convierta en conversación? Si tu respuesta es sí, si este mensaje te está tocando profundamente, quiero que escribas en los comentarios esta frase: Dios, enséñame a callar para poder escucharte. No lo escribas por rutina. Hazlo como un pacto, como un acto de humildad, como una forma de decirle al cielo: ya no quiero llenar el espacio con mis palabras, quiero ser un oído atento a tu voz. Y si ya estás suscrito, si ya has compartido este mensaje con alguien que habla mucho y escucha poco, te felicito, porque tú estás entendiendo el proceso. Tú estás entrando en el silencio que forma profetas, en el silencio que madura, en el silencio que transforma. En el próximo bloque vamos a ver cómo el silencio no solo te transforma espiritualmente, sino que tiene efectos físicos, mentales y científicos que han sido comprobados. Porque el silencio no solo te acerca a Dios, también te sana por dentro. Prepárate. Lo que viene ahora te va a hacer entender por qué en esta temporada tu mejor arma no será una palabra, sino el silencio. Cuando Dios te lleva por una temporada de silencio, no es solo tu espíritu el que entra en transformación. También tu mente, tu cuerpo, tus emociones, todo tu ser empieza a experimentar una purificación profunda que no se compara con ninguna otra práctica espiritual. Lo que no se ve desde fuera, lo que nadie entiende cuando te ve callado, es que el silencio no es pasividad, es cirugía, es reforma, es un campo de entrenamiento para lo invisible. Y ahora la ciencia, sin quererlo, está empezando a confirmar lo que la Biblia ya enseñaba desde hace siglos. Martín Suárez vivió esa transformación en silencio. No necesitó que nadie le impusiera manos, no necesitó que alguien lo dirigiera paso a paso. Solo necesitó entender una cosa: que para que la voz de Dios se escuche en su forma más pura, primero hay que cerrar la boca. Y aunque parecía una tontería, aunque todo en él pedía hablar, explicarse, defenderse, seducir, impresionar, él eligió callar. Y al callar, algo nuevo comenzó a brotar.
La ciencia moderna ha comenzado a estudiar los efectos del silencio en el ser humano, y lo que están descubriendo no es solo interesante, es profundamente espiritual. 1. El silencio repara el cerebro. Un estudio de 2013, publicado en la revista Brain Structure and Function, descubrió que 2 horas de silencio al día promueven la regeneración de células en el hipocampo, el área del cerebro asociada con la memoria, el aprendizaje y las emociones. ¿Sabes lo que eso significa? Que cuando tú decides callar, cuando apagas el ruido externo y no llenas el espacio con palabras innecesarias, tu cerebro literalmente se repara, vuelve a crecer, sana. ¿Y por qué crees que esto ocurre? Porque el silencio no es vacío. Es un espacio donde el cuerpo deja de defenderse y empieza a construir. Es como si Dios te dijera, ahora que no estás hablando, puedo edificarte. 2. El silencio disminuye el estrés y limpia la sangre. La Universidad de Pavia, en Italia, descubrió que 2 minutos de silencio absoluto son más efectivos para bajar la presión arterial y los niveles de cortisol que cualquier tipo de música relajante. El cortisol es la hormona del estrés y se encuentra elevada en casi todos los que viven en ansiedad, insomnio, frustración o agotamiento emocional. ¿Te das cuenta? No necesitas 1000 soluciones. No necesitas seguir buscando afuera lo que solo se encuentra adentro. Necesitas silencio, necesitas soledad, necesitas parar y dejar que Dios te limpie sin usar palabras. ¿No fue acaso eso lo que ocurrió en la vida de Jesús cada vez que se apartaba? No se iba solo al desierto, no buscaba el monte, la madrugada, el campo vacío. No era casualidad, era entrenamiento espiritual. Era limpieza del alma, era reposicionamiento del corazón. Y tú lo sabes. Tú sientes que cuando te alejas de todos, cuando no tienes que estar agradando, conversando, explicándote, algo en ti respira diferente. Eso no es timidez, eso es preparación. 3. El silencio despierta el discernimiento. Los estudios neurológicos han mostrado que durante el silencio profundo, el cerebro activa regiones que no se activan con estímulos externos. Se trata de zonas relacionadas con la intuición, la reflexión, la creatividad y la toma de decisiones estratégicas. ¿Sabes lo que eso significa para ti? Que cuando decides callar, cuando dejas de hablar solo para llenar espacios, cuando guardas tus palabras con intención, estás afinando tu oído interno, estás despertando tu radar espiritual. Martín comenzó a ver las cosas diferentes cuando guardó silencio. Comenzó a percibir actitudes que antes pasaba por alto. Comenzó a intuir personas falsas, oportunidades vacías, trampas disfrazadas, porque el silencio lo volvió sabio. Porque el silencio no solo te transforma, te afina. ¿Y sabes lo que más duele? Que la mayoría de las personas que fracasan en su vida espiritual no es porque pequen demasiado, es porque hablan demasiado. Hablan sin pensar, comparten sin discernir, publican lo que aún está en proceso, se exponen antes de tiempo. Y entonces el enemigo no necesita atacarlos. Ellos mismos se sabotean. El silencio protege. El silencio guarda. El silencio cubre lo que Dios aún está gestando. Mira lo que dice Isaías 30:15. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Y qué es la quietud? El silencio del cuerpo, el silencio del alma, el silencio que no necesita hacer ruido para que Dios actúe. ¿Y qué es la confianza? Creer que el cielo te oye, incluso cuando tú decides callar. Ahora dime algo. ¿Cuántas veces hablaste de más? ¿Cuántas veces explicaste lo que Dios aún no te mandó a explicar? ¿Cuántas veces compartiste una idea, una visión, un llamado, y después viste cómo todo se derrumbó? ¿Y si la ruina vino porque no supiste quedarte en silencio? El silencio, amigo, no es debilidad, es una muralla espiritual.
Es un campo sagrado donde Dios obra en lo profundo. Martín fue acusado injustamente y no respondió con gritos ni con defensa, solo dijo lo necesario. Y fue suficiente, porque cuando tú has aprendido a callar, Dios habla por ti, y no solo en lo espiritual. El silencio también transforma tus relaciones. Te hace observar mejor, te ayuda a responder con sabiduría, te hace menos reactivo, te vuelve menos emocional y más espiritual. Cuando hablas menos, ves más, escuchas mejor, comprendes antes de juzgar, y entonces las personas te respetan, porque ya no estás lanzando palabras vacías al viento. Ahora cada palabra tuya tiene peso, tiene autoridad, tiene madurez. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Ahora quiero que actúes. No solo recibas esta palabra, declárala, escríbela, hazla visible. Sella este momento. Comenta esta frase si sabes que el cielo te está llamando a una temporada de silencio. Mi silencio será mi altar y ahí me hablará Dios. Y si ya comentaste tu nombre antes, si ya estás suscrito, si ya compartiste el video con alguien que vive en un torbellino de palabras, te honro. Porque tú estás entrando en el camino de los que serán usados con sabiduría, los que no necesitan gritar para que el cielo se mueva, los que saben que una sola palabra dicha con propósito vale más que 1000 oraciones apresuradas. Y si aún no lo hiciste, hazlo ahora. Este canal no es ruido, es alimento, es dirección, es palabra viva. Y tú no llegaste aquí por casualidad. Tú estás siendo preparado para un nivel nuevo de madurez. Y el silencio es tu escuela. En el próximo bloque vamos a declarar palabra bíblica. Versículos que te van a confirmar que los momentos de silencio han sido el terreno fértil donde Dios ha levantado a sus mayores profetas. Prepárate, porque estás a punto de entender por qué tu silencio es el inicio de tu mayor elevación. El silencio es mucho más que la ausencia de palabras. Es una posición espiritual, una decisión interna, un arma invisible. Y en este momento de tu vida, cuando quizás estás en medio de un caos emocional, rodeado de problemas, con gente hablándote desde todas partes, con tus pensamientos gritándote dentro de la cabeza, Dios te está pidiendo una sola cosa: quédate en silencio, porque es ahí, cuando cierras tu boca pero abres tu espíritu, que se activa un poder que muy pocos conocen, el poder del que calla en el momento preciso. Y lo vamos a demostrar con lo más importante que existe, la palabra de Dios. Porque lo que estás viviendo no es casualidad. No es que te estás quedando sin fuerzas, no es que te estás rindiendo, es que estás siendo entrenado para oír como oyen los profetas. Y los profetas no gritaban. Los profetas sabían guardar silencio, sabían esperar, sabían oír. Vamos a ver juntos algunos pasajes de la Biblia que confirman que el silencio no solo es una opción, es parte del carácter de los escogidos, es una disciplina divina, es una señal de madurez. 1. Proverbios 17, 27, 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. ¿Lo ves? No se trata de hablar bonito, ni de convencer a todos, ni de tener siempre la última palabra. Se trata de saber cuándo no decir nada. Se trata de ahorrar palabras, de cerrar los labios como señal de entendimiento. ¿Sabes cuántos han destruido relaciones por no saber callar? ¿Sabes cuántos han perdido bendiciones por hablar antes de tiempo? ¿Sabes cuántos terminaron en ruina por no tener dominio sobre su lengua? Pero tú no. Tú ya no estás en esa etapa. Tú estás entrando en un nivel donde cada palabra que digas será intencional, será poderosa, será dirigida por el cielo. 2. Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra.
Este versículo es uno de los más poderosos sobre el silencio. No dice, adoremos con gritos o hablemos todos al mismo tiempo. Dice, calle, calle la tierra. Porque cuando Dios está presente, lo que corresponde no es hablar más, sino respetar más. El silencio aquí no es miedo, es reverencia, es entender que cuando el rey habla, sus siervos se callan, que cuando el espíritu se mueve, lo mejor que puedes hacer es no interrumpir, solo mirar, solo sentir, solo escuchar. Martín entendió eso cuando fue acusado injustamente, y tú también lo entenderás si estás pasando por una injusticia ahora. No respondas con gritos, no respondas con enojo. Responde como Jesús, con silencio, y deja que el cielo hable por ti. 3. Eclesiastés 3:7. Tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Este versículo establece una verdad espiritual clave. No todo momento es para hablar. Hay temporadas donde Dios quiere que calles, no para que te reprimas, sino para que te limpies, para que escuches, para que entiendas. Y si ahora mismo estás en una temporada donde nadie te entiende, donde todo lo que dices es malinterpretado, donde tus palabras parecen caer en saco roto, tal vez es porque no es tiempo de hablar, es tiempo de callar y dejar que el silencio prepare el terreno para una palabra divina dicha en el momento exacto. 4. Lamentaciones 3:26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Esperar en qué? En silencio, no en ansiedad, no en desesperación, no en murmuración, en silencio. Porque el que confía no necesita gritar, el que tiene fe no necesita convencer a nadie, el que está seguro de su Dios puede callar y seguir creyendo. Y aquí viene una de las pruebas más duras que vas a enfrentar si decides obedecer este llamado al silencio. Vas a ser provocado, vas a tener oportunidades perfectas para explotar, para contestar, para defenderte. Y en ese momento, el cielo te va a decir, calla, deja que yo pelee por ti. Éxodo 14:14 lo dice de forma clara, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Ahí está la clave. Dios no necesita tu grito. Dios no necesita tu explicación. Dios no necesita tu defensa. Solo necesita tu silencio para poder Él levantar su voz sobre tus enemigos. Ahora escúchame bien. Cuando tú decides no responder al ataque, cuando tú decides no entrar en discusiones, cuando tú eliges el silencio como arma, el cielo entra en escena. Y entonces ocurre lo que ocurrió con Martín. De un momento a otro, Dios lo levantó, lo honró, lo colocó en un lugar que jamás habría alcanzado si hubiera abierto la boca en el momento equivocado. Y tú, ¿cuántas veces te metiste en problemas por no saber callar? ¿Cuántas puertas cerraste con una palabra maldicha? ¿Cuántas bendiciones dejaste escapar por no saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio? Hoy Dios te está enseñando. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo, silencio, porque estoy trabajando, porque estoy formando algo en ti, porque no quiero tus argumentos, quiero tu obediencia. Y ahora, si has entendido este mensaje, si sabes que esta palabra es para ti, si sientes que estás entrando en una temporada de limpieza, de purificación, de crecimiento silencioso, decláralo, escríbelo, sella este momento, comenta esta frase como pacto con Dios. En mi silencio Dios se moverá. Y si ya escribiste tu nombre, si ya estás suscrito, si ya compartiste este video, te bendigo. Porque tú estás siendo formado como los sabios, porque tú estás eligiendo el camino estrecho, el camino donde no hay aplausos, pero sí hay revelación, y si aún no lo hiciste, hazlo ahora. Este canal está siendo usado por Dios para enseñarte lo que nadie predica, que hay poder en hablar, pero también hay gloria en callar. En el próximo bloque vamos a orar, una oración profunda, íntima, poderosa,
Una oración para sellar esta temporada nueva que estás iniciando. Una temporada donde tus palabras van a escasear, pero tu discernimiento va a multiplicarse. Prepárate, porque lo que viene ahora es un altar silencioso donde vas a oír como nunca antes. El silencio tiene enemigos. No lo olvides. Si en este momento estás intentando guardar tus palabras, apartarte de las conversaciones innecesarias, reducir el ruido en tu entorno y encontrar momentos de quietud con Dios, prepárate, porque vas a ser atacado, no con armas físicas ni con cosas evidentes. Serás atacado con provocaciones, con acusaciones, con palabras que te van a doler y con personas que van a malinterpretar tu silencio. Y aquí es donde la batalla se vuelve espiritual, porque el silencio molesta al enemigo. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás en silencio, te estás alineando con la voz de Dios. Estás dejando de responder desde tu carne, estás desconectando el alma del ruido emocional y estás comenzando a escuchar desde lo más profundo. Y eso es lo que Satanás no soporta. Que una persona deje de hablar con desesperación y empiece a caminar con dirección. Que ya no discuta con la gente, sino que ore en lo secreto. Que ya no se defienda, sino que confíe. Que ya no trate de ser entendido, sino que busque entender a Dios. Por eso ahora vamos a entrar en el terreno más delicado, la prédica directa al alma. El momento donde tienes que elegir si vas a seguir reaccionando como siempre o si vas a caminar como alguien que ya fue instruido por el cielo. Recuerda esto siempre. El que sabe callar en el momento justo tiene poder. Y ese poder, el enemigo lo quiere destruir. Por eso, cada vez que el cielo quiere levantarte, el infierno va a tratar de provocarte. Alguien te va a ofender, alguien te va a acusar, alguien va a inventar algo de ti, alguien va a probar tu carácter. Y tú vas a tener la tentación de hacer lo que hacías antes, responder, defenderte, explotar, explicar, gritar. Pero si haces eso, vuelves a bajar de nivel, te rebajas al terreno del ruido, pierdes la ventaja espiritual. En cambio, si eliges el silencio, el cielo pelea por ti. La justicia divina entra en acción, la gracia te cubre y el favor te abre puertas. Como le pasó a Martín Suárez. Él no se defendió cuando lo acusaron falsamente, no usó sus contactos, no buscó testigos. Solo confió en que si Dios le había pedido silencio, ese mismo Dios lo iba a defender cuando llegara la hora. Y así fue. Y ahora tú tienes que decidir si vas a hacer lo mismo, porque puede que te sientas provocado, puede que alguien esté hablando mal de ti en este momento. Puede que tu familia no entienda tu proceso, que tus amigos se alejen, que tus compañeros de trabajo te vean raro, pero no importa, el que calla por obediencia siempre será honrado por el cielo. Ahora quiero darte algo más, algo que no solo es bíblico, sino espiritual, una estrategia, un escudo, una forma de vivir que te va a elevar por encima de todo ataque. 1. Calla ante la crítica. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No entres en pleitos, no respondas cada vez que te provocan. No te expliques a quien no quiere entender. Calla y deja que tu fruto hable por ti. Tu vida hablará más fuerte que tus palabras. Tu paz será tu mejor defensa. 2. Calla cuando no sepas qué decir. Eclesiastés 5:2 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Muchos han orado sin fe, han hablado de más, han dicho cosas que luego se arrepienten, han comprometido promesas que no pueden cumplir. Hablar de más puede contaminar lo que Dios quiere hacer. Pero callar a tiempo puede salvar tu testimonio. 3. Calla cuando el Espíritu esté hablando.
Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Notas algo? Estaban en silencio, estaban ayunando, no estaban discutiendo ni planeando nada. Y fue en ese silencio espiritual donde el Espíritu habló, donde la instrucción divina se manifestó. Cuando tú haces silencio externo e interno, Dios se manifiesta con claridad, y la gente que te rodea se da cuenta. Porque el que ha aprendido a guardar silencio, empieza a brillar de otra manera. 4. Calla, para preservar lo que Dios aún no quiere revelar. Lucas 2:19 dice, María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Ella no salió a contar lo que vivió con el ángel, no hizo un video viral, no publicó cada palabra que recibió, guardó, meditó, esperó, y por eso su vientre pudo llevar al Salvador, porque su silencio fue protección para su milagro, y tú también tienes milagros en proceso. Visiones, llamados, palabras proféticas que Dios te dio en lo secreto, y no debes contarlas todavía. Guárdalas, ora, espera. Deja que Dios sea quien diga cuándo y cómo hablar. 5. Calla para oír la dirección exacta. Isaías 30:21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. ¿Y cómo vas a oír esa voz si tu mente está llena de ruido, si hablas todo el día, si compartes tus planes con todo el mundo, si nunca te apartas para estar a solas con el Señor? Tienes que crear el ambiente, tienes que apagar el ruido, tienes que silenciar la carne para que hable el Espíritu, y eso se entrena, como Martín, que empezó poco a poco, que no nació sabio ni fuerte, pero que aprendió a cerrar la boca para abrir el alma. Y fue ahí, en esa decisión, donde el cielo lo levantó, lo defendió, lo honró, lo usó y lo convirtió en uno de los hombres más sabios del país, solo por haber aprendido a callar cuando era necesario. Ahora, haz algo. Si este mensaje ha tocado lo más profundo de tu ser, si sabes que estás en esa temporada donde Dios te está pidiendo que te calles, que dejes de explicar, de defenderte, de contar tus planes, decláralo. Sella este momento con una frase escrita desde el alma. Señor, enséñame a guardar silencio hasta que tú me digas que hable. André, si ya lo hiciste, si estás suscrito, si compartiste esta palabra con alguien que lo necesita, gracias. Porque estás honrando el proceso, estás caminando con obediencia, y el cielo lo ve, y el cielo lo premia. En el siguiente bloque vamos a cerrar con una oración poderosa, una oración de silencio activo, de liberación, de fortaleza espiritual, una oración para los que han sido provocados, acusados, malinterpretados, y han decidido no responder con la boca, sino con el espíritu. Prepárate, porque lo que viene ahora va a sellar tu nueva identidad, la de un hijo de Dios que ya no reacciona como antes, porque aprendió a caminar en el poder del silencio. Has llegado hasta aquí, has caminado en silencio junto a esta palabra, has resistido el impulso de hablar, de explicarte, de defenderte, de reaccionar. Has reconocido que tu alma estaba herida por tanto ruido, por tantas palabras mal dichas, por tanto desgaste emocional. Has sentido que lo que Martín Suárez vivió, de alguna forma, también te ha estado ocurriendo a ti. Y ahora estás frente a una decisión crucial. O vuelves al ruido, o te conviertes en un instrumento afilado en manos de Dios, que sabe callar, sabe oír y sabe hablar solo cuando el cielo lo ordena, porque hoy el Señor no ha venido a darte una revelación cualquiera. No ha venido a decirte lo que ya sabes, ha venido a quitarte el lastre del alma, ha venido a arrancar de raíz esa necesidad humana de agradar, de hablar para ser visto, de explicar para no ser malentendido, de hablar por hablar, y en su lugar te está entregando algo más valioso, la sabiduría del silencio. Hoy te digo esto con el corazón abierto. No hay fuerza más peligrosa para el infierno que una persona en silencio,
que ya no necesita demostrar nada, que solo habla cuando es Dios quien pone la palabra. Por eso, antes de orar, quiero recordarte algo. Este mensaje no fue una casualidad. No lo encontraste tú. Él te encontró a ti. Él sabía que necesitabas parar, que necesitabas cerrar la boca del alma, que necesitabas escuchar algo que no viniera de los hombres. Y aquí estás. Y eso te honra. Y eso te distingue. Y eso te separa como parte de un pequeño remanente que está siendo preparado para tareas más altas. Ahora quiero invitarte a sellar este proceso, pero no lo hagas por costumbre. Hazlo como un acto sagrado. Te pido que escribas en los comentarios, si aún no lo has hecho, tu nombre completo. Escríbelo como símbolo de tu compromiso con este llamado. Queremos orar por ti. Queremos que el cielo vea que tú has entendido. Queremos que seas parte de los que, en medio del ruido de este mundo, han sido entrenados para oír en lo secreto. Y si ya comentaste tu nombre, ahora escribe esta frase: El Señor es mi voz. Yo hablaré cuando Él me diga. Hazlo para sellar este pacto. Hazlo para sellar esta nueva etapa. Hazlo para que el cielo y la tierra sepan que tú no eres uno más. Tú eres uno de los que ha elegido el silencio como altar, como escuela, como arma. Y ahora cierra los ojos. Haz espacio dentro de ti. Deja que estas palabras no sean solo oración, sino un acto de restauración interior. Oración final. Señor eterno, Dios que hablas en el trueno y en el susurro, Dios que te manifiestas en la tormenta y también en el silencio más profundo. Hoy vengo a ti con esta alma que está al otro lado de la pantalla. Un alma que ha sido herida por el ruido del mundo, por las palabras que no debió decir, por las frases que no debió oír, por las conversaciones vacías que la alejaron de tu voz. Hoy te pido, en el nombre de Jesús, que desates un proceso de sanidad silenciosa, que comience ahora mismo una restauración de la lengua, del pensamiento, del impulso de hablar sin dirección. Quita, Señor, la necesidad de ser entendido. Quita el miedo a ser malinterpretado. Quita la ansiedad de tener que hablar siempre, y en su lugar, siembra el gozo de callar con propósito, de esperar con humildad, de escuchar con reverencia. Te pido que a partir de hoy, cada palabra que salga de esta boca esté impregnada de tu espíritu, que cada silencio que guarde sea obediencia, que cada conversación que evite sea protección, que cada momento de soledad sea un encuentro contigo, y cuando llegue el día en que esta persona tenga que hablar, cuando sea tu momento, cuando sea tu turno, pon en su boca las palabras exactas, las frases correctas, el tono justo, la voz que viene del cielo. Hazlo hablar como Jesús, como aquel que sabía callar ante sus acusadores, como aquel que no se defendía con gritos, sino con autoridad celestial. Hazlo caminar con dominio propio, que no hable por emoción, ni por presión, ni por costumbre, sino por dirección divina. Y si ahora mismo hay personas hablando mal de él, si hay rumores, si hay juicios injustos, si hay voces intentando destruir su reputación, yo declaro ahora en el nombre poderoso de Jesús: el cielo peleará por él, tú serás su defensor, y tú levantarás su nombre en el momento preciso. Señor, yo bendigo esta nueva temporada, una temporada donde no habrá palabras vacías, ni opiniones innecesarias, ni discursos para impresionar. Será una temporada de profundidad, de pausa, de sabiduría. Será la temporada donde este oyente verá tu mano, sin haber dicho una palabra. Y cuando los demás pregunten qué pasó, cómo fue levantado, cómo cambió tanto, él responderá: aprendí a callar, y ahí Dios me habló. Gracias, Señor, porque tú has escogido lo débil para avergonzar lo fuerte, lo callado para humillar lo ruidoso, lo invisible para manifestar tu gloria. Gracias por hablar en el silencio. Gracias por manifestarte en lo oculto.
Gracias por entrenarnos en lo secreto, para luego usarnos en lo público. Amén. Ahora, si llegaste hasta aquí, te lo digo con el alma. Te respeto, te admiro y me honra haber compartido este tiempo contigo. Y si en algún momento de este mensaje sentiste que me repetí, que el audio no fue perfecto o que algo pudo estar mejor, perdóname. Todo esto fue hecho desde el corazón, desde la obediencia, desde la certeza de que tú necesitabas esta palabra hoy. Antes de que te vayas, mira el video que aparece ahora en pantalla. Ese video es la continuación perfecta de lo que acabamos de hablar. Ahí hay otra llave, otra revelación, otra parte del mensaje que no podías quedarte sin oír. Y ahora sí, en silencio, te bendigo, te honro y te dejo con aquel que siempre habló más fuerte cuando decidió no decir nada.